Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 11 de organización de talleres automotrices, hoy día 17 de junio del 2021. El tema que nos corresponde a hoy es la determinación de las empresas en el Perú, ¿no? La determinación de las empresas en el Perú. Muy bien. Vamos a hablar sobre los tipos de empresas, ¿no es cierto?, en el Perú. Entonces, tenemos que en el Perú existen dos maneras para iniciar un negocio o empresa, ¿no? Bajo la forma de persona natural o como persona jurídica. Como persona natural solo existe un dueño, un solo dueño, empresa unipersonal, quien tendrá que asumir todas las obligaciones de la empresa, ¿no? Quiere decir que tiene responsabilidad ilimitada en donde debe responder ante las deudas, no solo con los bienes de la empresa, sino también con los personales, con respecto a las casas, a los terrenos, a las acciones, a las cuentas en banco, a los vehículos, entre otros, etcétera, etcétera. En cambio, una persona jurídica es la responsable, su responsabilidad es limitada, ¿no? Ya que las deudas o obligaciones serán asumidas por el patrimonio de la empresa, ¿no? Quiere decir que en ningún momento se ve comprometido el patrimonio personal de los dueños o accionistas. Entonces, después de conocer las dos formas en que puede iniciarse una empresa a continuación, conoceremos los tipos de empresas en el Perú. En el portal web del Gobierno del Perú, www.gov.p, se establece que existen aproximadamente 5 tipos de empresas en el Perú y que las caracterizan. 2 puntos. Tenemos, por ejemplo, sociedad anónima, tenemos sociedad anónima cerrada, perdón, nuevamente, sociedad anónima S.A, sociedad anónima cerrada S.A.C. También tenemos sociedad comercial de responsabilidad limitada S.R.L. También tenemos empresa individual de responsabilidad limitada E.I.R.L. ¿no? También tenemos sociedad anónima abierta S.A.A, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver entonces cada una de ellas. ¿Ya? Vamos acá. ¿Qué cosa es una sociedad anónima S.A? S.A. Nos dice que en la cantidad de accionistas tiene que haber mínimo 2 accionistas, como máximo ilimitado, puede tener un número ilimitado de accionistas. En su organización se debe establecer una junta general de accionistas, una gerencia, ¿no?, que cumple la función de representante legal y administrador de la empresa. O sea, tiene que haber un gerente, ¿no?, un gerente y administrador de la empresa, ¿no? Un directorio, ¿no? Tienen que trabajar en base a directorios. En la parte del capital y acciones, dice que el capital es definido por los aportes de cada socio en la sociedad anónima. El capital es definido por el aporte de cada socio, ¿ya? Si son 2, tiene que tener el capital de los 2 socios. Muy bien. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. También se dice que la responsabilidad de la empresa está limitada a su capital. Ejemplo, es una forma de organización utilizada entre grandes compañías, ¿no? Es una forma de organización utilizada para las grandes compañías. Por ejemplo, supermercados peruanos, S.A, Banco Ripley y Perú, S.A. Entonces, estos son para las empresas grandes, sociedad anónima. Muy bien, sociedad anónima cerrada, S.A.C. Dice que la cantidad de accionistas como mínimo son 2, ¿no? Como máximo son 20. Casi le pone un tope, ¿no? 20. En cuanto a su organización, se debe establecer una junta general de accionistas. La conforman todos los socios. Tiene que haber una junta general. Tiene que haber una gerencia, ¿no? El gerente general cumple la función de representante legal y administrador. Un gerente o administrador, ¿no? O podría ser, ¿cierto? Un directorio, ¿no? Su directorio es opcional, ¿no? Su directorio. En cuanto a su capital y acciones, el capital definido por aportes, el capital es definido por los aportes de cada socio, ¿no? Cada socio. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones también. En cuanto al derecho de adquisición, si un accionista se quiere retirar, puede ofrecer sus acciones a los socios que se queden. O sea, puede vender sus acciones a los socios que se quedan.
Ejemplo de esta empresa, de estos tipos de empresas, sociedades son Montalvo Spa, peluquería, ¿no? Peluquería de Montalvo Spa, S.A.C. Pisopac, Perú, S.A.C. Concordia, S.A.C. Sociedad Comer, también, ¿no es cierto? Muy bien, fue la cerrada. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. S.R.L, ¿no es cierto? Se dice que la cantidad de accionistas, en cuanto a la cantidad de accionistas, mínimo son 2. Como máximo de accionistas son 20. Disculpen, por favor. En cuanto a su organización, normalmente las empresas familiares pequeñas son empresas familiares, ¿no? Pequeñas. Sociedad comercial de responsabilidad limitada, S.R.L. Mínimo 2 accionistas, máximo 20. En cuanto al capital y acciones, su capital está definido por aportes de cada socio, ¿no? Y es denominado participaciones, ¿no? Se deben inscribir en el registro público, deben estar inscritos en el registro público. Si un socio se retira de la empresa, debe realizar personalmente el trámite de transferencia de su participación ante un notario. Debe ser el trámite de su transferencia de su participación ante un notario. Si un socio se quiere retirar de la empresa, ¿no? Debe realizar personalmente el trámite de transferencia de su participación ante un notario. Ejemplo, tenemos la clínica Cayetano Heredia, S.R.L, ¿no es cierto? La corporación Inca Kola Perú, S.R.L, DirecTV Perú, S.R.L. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. O sea, generalmente está definido eh, normalmente por empresas familiares pequeñas, ¿no es cierto? Empresa individual de responsabilidad limitada. Empresa individual de responsabilidad limitada. Tenemos acá E.I.R.L. Dice que la cantidad de accionistas como máximo, uno, es decir, solo tiene un solo dueño titular, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? E.I.R.L. Máximo uno, es decir, solo tiene un solo dueño, un solo titular. Organización. Una sola persona figura como gerente general y socio. Es el propio dueño, ¿no? Una sola persona figura como gerente general y socio. En capital y acciones, se dice que en capital y acciones es un capital definido por aportes del único aportante. Capital definido por aportes del único aportante. Ejemplo, GLP, distribuciones C.I.R.L. Galobar Solutions, Perú, E.I.R.L. Plastitodo, E.I.R.L. Entonces, no olvidemos que la empresa individual de responsabilidad limitada, EIRL, el máximo de accionistas debe ser uno, es decir, son un solo de ellos, ¿cierto? La organización, una sola persona, es como gerente y socio, ¿no? A la vez. Su capital de acciones, él mismo aporta sus acciones, ¿no? Muy bien. Y tenemos lo que es la sociedad anónima abierta. Sociedad anónima abierta. La cantidad de accionistas mínimo son 750. ¿No? En cuanto a su organización, se debe establecer una junta general de accionistas, una gerencia, ¿no? También tenemos un directorio, tenemos más que todo, en la organización tenemos una junta general de accionistas, una gerencia, un directorio. En el capital y acciones, tenemos más del 35% del capital pertenece a 175 más accionistas. O sea que dentro de los 35% del capital, dice que debe pertenecer a 175 o más accionistas. Debe haber también hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones, ¿no? Debe haber hecho una oferta pública primaria de acciones u obligaciones convertibles en acciones. Debe también registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Debe registrar las acciones, ¿no? En el registro de matrícula de acciones. Ejemplo de estas empresas de sociedad anónima abierta S.A.A, Alicor S.A.A, Luz del Sur S.A.A, Creditex S.A.A. Muy bien, el resumen. Conocer sobre los tipos de empresas en el Perú y sus características permite al futuro empresario o emprendedor
establecer qué tipo de modalidad, ¿no?, se adapta a la misión y visión de la empresa que quiere constituir o quiere formar o quiere empalmar, ¿no es cierto?, o entablar, y determinar el grado de responsabilidad que quiere asumir y determinar el grado que quiere, que quiere asumir, determinar el grado de responsabilidad que quiere asumir. Muy bien, jóvenes, hemos tenido entonces la clase 11 de organización de talleres automotrices, hoy 17 de junio de 2021. El tema es a la determinación de empresas en el Perú, ¿no? Entonces hemos hecho el estudio de los tipos de empresas en el Perú. ¿Cuáles son? La sociedad anónima S.A. Tenemos la sociedad anónima cerrada S.A.C con sus ejemplos también. Con sus ejemplos. La sociedad anónima S.A con sus ejemplos. La sociedad anónima cerrada con sus ejemplos también. También tenemos la sociedad comercial de responsabilidad limitada, S.R.L, ¿no?, también con sus ejemplos. La empresa individual de responsabilidad limitada, E.I.R.L, con sus ejemplos, ¿no? La sociedad anónima abierta, ¿no?, S.A.A con sus ejemplos. Tenemos un resumen de ello. A ver, por favor, jóvenes, también hacerles nuevamente recordar que hay algunos estudiantes que no están mandando sus tareas, por favor. Entonces, les voy a dar plazo para que ustedes me vayan presentando sus tareas, como se dice, de una a una, ¿no? Las clases efectivas van a ser hasta la semana 16, hasta la semana 16, ¿ya? Efectivas de clases. La semana 17 será un examen de la última unidad, prácticamente la última unidad, que son un promedio de 3-4 clases, las 3-4 clases últimas, ¿no es cierto?, dentro de las 16 semanas. Y la clase número 17, ¿no?, la sesión número 17 será un examen, en la clase 17, perdón, en la clase 17 va a ser el examen, ¿no?, de la última unidad, que corresponde de las 3 semanas o 4 semanas últimas, ¿ya?, dentro de las 16. Y la semana 18, perdón, la clase 18 y la clase 18 corresponde a un examen de recuperación, ¿ya? Pero eso es de todo el curso, de las 16 semanas efectivas de clase, ¿ya? En conclusión, son 16 para cada curso, son 16 clases efectivas, ¿no?, de los temas, de los contenidos. La clase 17 es el examen de la última unidad y la clase 18 es el examen de recuperación de todas las sesiones o clases, o sea, de las 16 estoy hablando. Entonces, no atrasarse con sus tareas, ¿ya? Cumplir con sus tareas. Si bien es cierto, en lo virtual nos estamos facilitando para poder trabajar y estudiar, pero hay que tener evidencias, hay que presentar evidencias, ¿no?, para poder sustentar también, ¿no?, poder sustentar ante la dirección y también ante el gobierno, ante la Gerencia Regional de Educación, ¿no?, ante la Gerencia Regional de Educación. Entonces, necesitamos todos esos trabajos de todos los cursos, ¿ya? No solamente en un solo curso, hay que cumplir de igual manera en todos los cursos. Y por favor, tratar de siempre activar su Zoom, ¿no? Guardar sus megas para la clase, ¿no? Para la clase, para estar aptos a las clases que les corresponden de lunes a viernes en el instituto. Muy bien. No olvidar que el curso de organización de talleres está orientado, organización de talleres automotrices está orientado a cómo se maneja un taller automotriz, ¿no es cierto? Cómo se maneja un taller automotriz y especialmente nos induce a la motivación, ¿no?, a motivar al alumno para la formación, ¿no?, para la creación de su propio centro de trabajo o su propio taller automotriz, ¿no?, su propio taller o empresa, ¿no?, o empresa de servicios automotrices, ¿no? Entonces, con esta creación de su propia empresa de talleres automotrices, el alumno va prácticamente a consolidar sus aprendizajes, ¿no es cierto?
va a brindar un servicio profesional de calidad, va a brindar también, esto va a conllevar a oportunidades de trabajo, ¿no? Para las demás personas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y con ello va a haber un avance, una mejora calidad de su vida personal del propietario o dueño del taller, ¿no es cierto? Y con ello, de la mano, su familia también va a tener los beneficios correspondientes. Esa es la finalidad, ¿ya? Brindar nuestros servicios profesionales, lo que nosotros hemos estudiado a través de una empresa ya, como se dice formalmente. Muy bien, alumnos, voy a mandar la tarea al grupo y nos estamos viendo ahí hasta la próxima clase, ¿ya? Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego.